Atrapé a mi esposo con mi mejor amiga. Lo enfermo fue descubrir que empezaron cuando yo los presenté, como padrinos de mi boda. Me llamo Elena, tengo 33 años, y esto que estás por leer no es una película ni una historia inventada. Es mi vida. Una vida que se partió en dos el día que abrí una puerta y vi lo que nunca debí ver. Estuve casada durante 5 años con Andrés. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer momento supe que era diferente a los demás. Inteligente, atento, divertido. Me escuchaba, me cuidaba, y sobre todo, me hacía sentir elegida. Era el tipo de hombre que, cuando entraba en un cuarto, sabías que ibas a notar. Y yo no podía creer que estuviera conmigo. Mi mejor amiga desde la adolescencia, Clara, fue quien estuvo a mi lado en cada etapa de esa relación. Me acompañó cuando Andrés y yo nos conocimos, cuando me pidió que fuéramos novios, cuando nos comprometimos, y por supuesto, cuando le pedí que fuera mi dama de honor. Le confié todo. Y por alguna razón que todavía no entiendo, también me pareció buena idea que ella y Andrés fueran los padrinos de la ceremonia. Sí. Los presenté oficialmente como parte del círculo íntimo de nuestra boda. Y ahí fue cuando empezó todo. Durante los primeros años de matrimonio, no sospeché nada. Absolutamente nada. Clara seguía siendo mi confidente, mi cómplice. Andrés seguía siendo cariñoso, aunque más distante en los últimos tiempos. Lo típico, pensaba yo. La rutina, el trabajo, el estrés. Hasta que un día, saliendo del trabajo antes de lo habitual, pasé por un café al que solíamos ir juntos. Iba caminando distraída, cuando los vi por la ventana. Clara y Andrés. Juntos. Sentados muy cerca. Él le tocaba la mano. Ella reía con esa risa que no era de amigas. Era otra cosa. Más íntima. Más sucia. No quise armar una escena. Entré como si nada. Ellos se congelaron al verme. La cara de Clara perdió todo el color. Andrés solo apretó los labios. ¿Ustedes también vienen seguido por aquí? Pregunté, con una sonrisa que me costó sostener. Tartamudearon. Dijeron que fue una coincidencia. Qué justo se encontraron. Que nada planeado. Mentira. Esa noche, cuando Andrés se durmió, revisé su teléfono. Había borrado casi todo. Pero se le escapó algo, una nota de voz vieja en su carpeta de audios guardados. Era Clara. No puedo creer que estemos por hacerlo otra vez. Me siento culpable, pero no quiero parar. Ella nunca lo sabrá. Y si lo hace, que sea después de que valga la pena. No dormí. Y lo peor fue lo que vino después, cuando empecé a atar fechas. Todo había comenzado antes de la boda. Mucho antes. Cuando los presenté. Cuando les pedí que me ayudaran a casarme. Mientras yo ensayaba votos, ellos se acostaban a escondidas. Pasé esa noche en el sofá. No lloré. No grité. Solo escuché esa nota de voz una y otra vez, tratando de procesar cómo alguien que compartió mi vida durante años podía decir esas palabras, con esa voz. Con placer. Con complicidad. Con seguridad de que jamás la descubriría. A la mañana siguiente, me levanté antes que Andrés y actué como si nada. Preparé café. Hablamos de cosas normales. Él se rascó la cabeza, revisó su teléfono, y no tenía ni idea de que yo ya sabía todo. No solo la infidelidad. Sabía desde cuándo. Sabía los detalles. Sabía que mi boda fue la excusa perfecta para que se sintieran cómplices, sin levantar sospechas. Esa tarde, cité a Clara en un café. Le dije que necesitaba hablar de algo importante. Que no era nada grave. Quería verla sin que tuviera tiempo de preparar mentiras. Y vino. Por supuesto que vino. Con su cara de mejor amiga. Con su, ¿estás bien, nena? Con su actuación pulida por años de traición. Le puse el teléfono sobre la mesa y le hice reproducir su nota de voz. No dijo una palabra durante los primeros 5 segundos. Al sexto, empezó a tartamudear. Elena, no es lo que piensas, fue un error.
Levanté la mano. ¿Desde cuándo? Fue, después de tu despedida de soltera. Una vez, y luego pasó de nuevo, y... Así que mientras yo buscaba el vestido de novia, ¿tú te acostabas con mi futuro esposo? Ahí se quebró. Empezó a llorar. A pedir perdón. A decir que no lo planearon, que simplemente pasó, que ella me quería, que todo era demasiado complicado. Complicado era tragarme esa traición durante años. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté, con un nudo en la garganta. ¿Qué ganabas? Yo siempre sentí algo por él. Desde que lo conocí. Pero tú llegaste primero. Esa frase se me clavó en el pecho. No fue un error. No fue un desliz. Fue deseo reprimido. Fue envidia. Fue cobardía disfrazada de amistad. No le grité. No le pegué. Solo me levanté, le dije, no vuelvas a hablarme nunca más, y me fui. Esa noche enfrenté a Andrés. Al principio lo negó todo. Hasta que le puse los audios. Las capturas. Los registros de llamadas. Le mostré todo. Entonces se quedó en silencio. Y lo único que tuvo para decir fue: no pensé que ibas a enterarte así. Así. Ni un, lo siento. Ni un, me equivoqué. Solo decepción porque su mentira se acababa. Lo eché de casa esa noche. Se fue con la cabeza gacha, sin mirar atrás. Ni una maleta. Ni un, te amo. Y al cerrar la puerta, entendí que mi matrimonio nunca fue mío. Fue compartido. Desde el principio. Después de echarlo, el silencio en casa fue tan profundo que dolía. Ya no estaba el ruido de la cafetera, ni los mensajes de voz de él en la mañana, ni los "nos vemos luego" de rutina. Se fue, y con él, se fue la última excusa que tenía para seguir aguantando una mentira tan bien disfrazada de matrimonio. Pero lo que no esperaba fue lo que vino después. A los 3 días, su madre me llamó. Me dijo que Andrés le había contado una versión y quería saber la mía. Accedí. No por él. Por mí. Porque ya no iba a proteger a nadie. Se lo conté todo. Desde antes de la boda. Con mi mejor amiga. Lo mantuvieron oculto durante años. En mi casa. En mi vida. Ella no dijo ni una palabra. Solo lloró. Y después, me pidió perdón. No por él, dijo. Por no haber visto el hombre en el que se estaba convirtiendo. Al día siguiente me escribió el novio actual de Clara. Sí, porque Clara también tenía pareja mientras hacía todo esto. Él también se enteró. Por mis publicaciones. Por los rumores. Por todo lo que ya empezaba a salir. La enfrentó y ella lo negó, hasta que él le mostró las capturas de los mensajes que yo había recibido. Me agradeció por no haberme quedado callada. Y me confesó que, en el fondo, siempre supo que Clara no era quien aparentaba ser. Poco a poco, todo se fue derrumbando para ellos. Los amigos en común empezaron a alejarse. Algunos intentaron quedarse neutrales, pero no hay neutralidad cuando se trata de una traición de este nivel. Yo no pedí que eligieran, pero cuando alguien destruye algo tan sucio, el que calla bala. Mientras tanto, yo empecé terapia. Reordené mi casa, mi rutina, mi vida. Volví a conectarme con amigas que había descuidado por priorizar un matrimonio podrido. Y comencé a recuperar algo que no sabía que había perdido: respeto por mí misma. Un día, semanas después de todo, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era de Andrés. Clara se fue. Dice que no puede con la presión. Yo no sé qué hacer. Lo miré. Y por primera vez desde todo esto, sonreí. No porque estuviera sufriendo. Sino porque, por fin, entendía algo claro. No era amor. Era posesión. Era ego. Y cuando se quedaron sin el disfraz. Ni siquiera ellos pudieron soportarse. Toqué fondo ahí. Pero no se había terminado. A los 2 días, la enfrenté a ella. Lucía.
Fui a su departamento. No golpeé la puerta con rabia. Golpeé con frialdad. Me abrió, sorprendida. Se quedó congelada. Quédate tranquila, no vine a pelear, le dije. Solo vine a decirte que vi todo. Que sé todo. Y que si te quedas con él, al menos ten la dignidad de usar tus propias cosas. No las mías. Su respuesta fue una sonrisa cínica. Si no las querías perder, no las hubieras dejado atrás. Ahí lo entendí todo. No era un descuido. No era un accidente emocional. Fue una toma. Una invasión. Planeada, ejecutada y sostenida por dos personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y yo, era solo el escombro que había que barrer después. Después de esa última conversación, no volví a mirar atrás. No porque no doliera, porque dolía, todos los días, sino porque entendí que si seguía esperando un gesto, una disculpa o un poco de humanidad de parte de ellos, iba a quedarme detenida en el peor punto de mi vida. Así que elegí irme. Literal y emocionalmente. Me mudé. Cambié de barrio, de trabajo, de número. No para escapar de ellos, sino para volver a encontrarme con lo que quedaba de mí después de la tormenta. Al principio fue difícil. Me dolía cada detalle. La forma en que me servía el café y me recordaba cómo me lo servía él. La ropa que no regalé y que me quedaba mirando desde el placard como un testigo mudo de todo lo que me arrebataron. Dormir sola en una cama que ya no era compartida, no por elección, sino por traición. Y sin embargo, con los días, ese dolor fue perdiendo filo. Se volvió un murmullo. Una cicatriz. Algo que está ahí, pero ya no sangra. Pasaron meses. Muchos. En ese tiempo empecé a redescubrirme. A conectar con personas nuevas. A hacer cosas que había postergado por la rutina de ese matrimonio, un curso de cerámica, un viaje sola, salir sin avisar, volver tarde sin explicar. Me di cuenta de cuántas veces había dejado de ser yo para ser la esposa de Marcos. Y de cómo ahora, sin ese título, estaba empezando a respirar de verdad. Y como suele pasar, sin buscarlo, empezaron a llegar noticias. Pequeñas, inevitables. Gente que te escribe, ¿te enteraste?, incluso cuando juraste que no querías saber más. Me contaron que Marcos y Lucía no duraron mucho. Que al principio todo fue perfecto, como suele pasar cuando se roban una relación, emoción, adrenalina, posesión disfrazada de amor. Pero que después, él empezó a hacer lo mismo con ella. A mentir. A llegar, tarde. A esconder el celular. A desaparecer. Porque claro, cuando alguien te ayuda a traicionar, nunca va a confiar del todo en vos. Me contaron que una noche Lucía hizo un escándalo. Que lo echó. Que le tiró sus cosas a la calle. Que incluso hubo una discusión pública frente a una cafetería a la que solíamos ir los tres. Que gritó algo como, le hiciste lo mismo que a ella. Y ahí, por fin, supe que el ciclo se había cerrado. No necesité verlo. No necesité presenciar su caída. Porque lo único que me importaba era mi propia reconstrucción. La paz que empecé a sentir al despertar sola, pero sin mentiras. La certeza de que, aunque me arrancaron muchas cosas, no lograron vaciarme del todo. Porque hay algo que no pudieron tocar, mi dignidad. Mi capacidad de volver a levantarme. Y sobre todo, la conciencia de que si tuve que perderlo todo para volver a encontrarme, entonces no fue una pérdida. Fue una limpieza. Dolorosa, sí. Pero necesaria. Hoy, sigo sola. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me da miedo. Me da libertad. Y cada tanto, cuando paso por un espejo y me veo con esa blusa que no regalé, con ese anillo que me compré yo sola, me sonrío sin culpa. Porque esa soy yo. La que quedó después del incendio. La que nadie más va a volver a vestir con mentiras.